no lo habíamos grabado. Dejá que grabe un cachitito para que quede toda la pantalla. Ah, bueno. Menos mal que te acordaste. Sí, hablando de grabar, ¿viste? Lo que pasa es Sí. que yo arranco y no me doy ni cuenta de lo que... Ahí. Ahora Menos mal que sí. te acordaste. No. Bueno, el primero, bueno, está bien, ya fue. No, igual va a estar todo en el pizarrón, así que no te da problema. ¿Sabés dónde me di cuenta? Cuando tenía que borrar acá, ahí me di cuenta. Litro por atmósferas sobre Kelvin por mol. Todo eso multiplicado por la temperatura, que son 40 grados centígrados, hay que sumarle 273. O sea, esto te da 313 Kelvin. 313 Kelvin. Y la presión, dijimos que era la presión, ¿dónde está la presión? La borré. ¿Cuánto era la presión esta? 2.3 por 0.58, 1,33. 1,33 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se va, mol con mol se va, Kelvin con Kelvin se va. El volumen me va a terminar dando 0.826 por 0.082 por 313, esto dividido 1.33, 15,94. 15,94 litros. Ese es el volumen del recipiente. A ver, este ejercicio se te complica muchísimo porque tenés que hacer este tipo de cuestiones. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es un ejercicio típico de parcial. ¿Ok? Vamos a ver varios de esto de parcial. Dicho a propósito lo que es. ¿Sí? Que por ahí cambia el formato. Pero bueno, ahí tenés cómo resolver este tipo de ejercicio si te dan la masa de un compuesto y tenés que sacar la cantidad de moles a partir de la fracción molar. ¿Ok? Vamos a otro. Fotos. ¿Qué tenemos acá? A ver. Esto es soluciones. Creo que este es uno, ¿no? Sí, ahí tenemos otro. Este también es de parcial. Son dos de parcial ahí. Son dos de parcial. Tenemos el primero, un recipiente rígido contiene 0,300 moles de oxígeno 2. Un recipiente rígido contiene 0,300 mol de oxígeno 2 a una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de 1,5 atmósferas. Manteniendo constante la presión, dice que se agrega cierta masa de un gas de moléculas diatómicas, T2. O sea, se va a agregar X gramos de T2. La temperatura final del sistema es 170 Kelvin. La temperatura del sistema es 170 Kelvin. Hay que calcular el número de moléculas de T2, XT2, y hay que calcular la fracción molar de T2. Fracción molar de T2. X molécula T2. Perfecto. Bueno, vamos a la historia esta. Entonces, la historia arranca con que vos agregás
oxígeno 2, un recipiente vacío, una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de 1,50 atmósferas. O sea, te está hablando de esto. Quiere decir que esta es la presión parcial del oxígeno 2, porque originalmente tenías esto. Después le agregás una cierta masa de T2, ¿sí? Y la temperatura final del sistema es 170 Kelvin, ¿ok? Cuando vos le agregás esto, cambia la temperatura. Inicialmente vos tendrías 298 Kelvin, ¿sí? Después pasó a ser 170 Kelvin. A ver, y dice que le agrega una cierta masa de T2, y tenemos que calcular el número de T2 y la fracción molar de T2. Espectacular, porque ¿sabés qué? Cambió todo, cambió la temperatura inicial que tenías de esto. Acá lo que podemos calcular, a ver qué podemos calcular primero. ¿Era un recipiente rígido? Pará, primero vamos a ver si es un recipiente rígido. Un recipiente rígido, bien. Bueno, yo lo que haría en primer lugar, con estas condiciones, saco el volumen. ¿Cómo lo saco? Con P por B es igual a N de oxígeno 2, o sea, la presión de oxígeno 2, por R por T. Y digo que el volumen del recipiente es 0,300 mol por R, que es 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol, lo multiplico por 298 Kelvin y lo divido por 1,50 atmósferas. Con esto saco el volumen. Sería 0,3 por 0,082 por 298 dividido 1,5, 4,89. 4,89 litros. Este es el volumen. Sí. ¿El 0,082 litros de dónde salía? Esa es la constante de los gases. Ah, la constante de los gases. Okay. No, ¿Sí? Sí, está bien. Y esta es la ecuación general de los gases ideales. Eso sí. Está bien. Ahora, bien, ya tenemos el volumen del recipiente. Luego, ¿qué tengo de la nueva situación? Tengo la temperatura del sistema, tengo el volumen, tengo la presión parcial del oxígeno, la cantidad de moles no va a cambiar, ¿Qué puedo calcular acá? Porque acá no tengo otro dato, la temperatura del sistema. A ver si no me dan otro dato. Pará que se me apagó por baja batería, ya lo vuelvo a enchufar. A ver, vamos a revisarlo de nuevo. Dice, manteniendo constante la presión, se entrega cierta masa de un gas de moléculas diatómicas, la temperatura final del sistema, manteniendo constante se agrega cierta masa de un gas, la temperatura final del sistema es de calcular el número. Acá dice, fíjate lo siguiente, dice, se mantiene constante la presión del sistema. Manteniendo constante, ¿qué quiere decir? Que esta presión va a seguir siendo constante. Eso es lo que nos está diciendo.
Quiere decir entonces que la presión total va a ser 1,50 atmósferas. Es lo que estoy entendiendo, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, porque dice un recipiente rígido que tiene 0,300 mol a 1,50 atmósferas de presión, manteniendo constante la presión, se agrega cierta masa de un gas de moléculas diatómicas. La temperatura final es de 170 Kelvin. Calcular el número entonces. Ajá. Ahora tenemos la temperatura final del sistema, la presión total del sistema, tenemos el volumen del recipiente. ¿Sabés lo que voy a poder sacar? La cantidad de moles totales. Okay. Esto se mantiene, te comento, esto se mantiene constante, ¿sabes por qué? Porque cambió la temperatura. Si no hubiera cambiado la temperatura, esto no se mantiene constante. ¿Sí? Esto tendría que aumentar. ¿Por qué? Porque estoy agregando otra cosa. Pero al cambiar la temperatura del sistema, la presión se puede mantener constante. Es muy raro, te digo, es muy raro que hagan esto, ¿eh? Muy raro. De hecho, creo que la primera vez que veo un ejercicio que le cambian la temperatura y mantienen constante la presión. ¿Está? Pero puede ser. Entonces, como siempre hay una primera vez para todo. Entonces, digamos que tenemos que sacar, dijimos, la cantidad de moles. Entonces, P total, porque recordemos que ahora esto es la presión total, por el volumen del recipiente, que va a seguir siendo el mismo, va a ser igual al número de moles totales multiplicado por R por la nueva temperatura. O sea, que N totales va a ser igual a la presión total multiplicado por el volumen dividido R por T. La presión total va a ser igual a 1,50 atmósferas multiplicado por el volumen del recipiente, que va a ser 4,89 litros, dividido 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol, multiplicado por la temperatura, que son 170 Kelvin. Entonces, el número de moles totales va a ser igual a 1,5 por 4,89 dividido 0,0. Ahí sí que no sale toda la pantalla. Está medio cortado. Ahí está. Dividido 0,082 por 170, 0,526 mol. 0,526 mol. Esta es la cantidad de moles totales. Y yo tengo originalmente 0,300 mol. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de moles de T2 va a ser igual a 0,526 mol menos 0,300 mol. Esto me va a terminar dando 0,226 mol. Esta va a ser la cantidad de moles totales. Si yo a esto lo multiplico por 6,02 por 10 a la 23 partículas, que va a ser un mol, voy a tener la cantidad de partículas que tenés de T2, o sea, 0,226 por 6,02 por 10 a la 23, 1,36 por 10 a la 23, 1,2636 por 10 a la 23 partículas de T2. Esta va a ser XT2. Luego te pide la fracción molar, y la fracción molar de T2, va a ser igual a la cantidad de moles de T2 dividido la cantidad de moles totales.
Es decir, 0,226 mol lo voy a dividir por 0,526 mol. Y esto me va a dar 0,43. 0,43. Eso es la fracción molar de T2. Bueno. Bien, bueno, vuelvo a repetirte, es un ejercicio muy raro, que es la primera vez que veo pero que lo han tomado en un parcial. Más allá de la presión constante, tipo, ahí al tener este ejercicio podés aprender cómo sacar los átomos totales, ese tipo de cosas, está bueno. Claro, lo que pasa, vuelvo a repetirte, normalmente los ejercicios estos te dicen que la temperatura del sistema se mantiene con respecto a la temperatura inicial del gas que tenías primero. Por lo tanto, lo que va a cambiar va a ser la presión total, que va a ser la suma de las dos presiones. Ahora, el ejercicio te dice, la presión se mantiene. Entonces tiene que cambiar algo del sistema. Si el volumen es constante, lo que tiene que cambiar es la temperatura. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo nuevo que tiene para poder resolver esto. Bien, vamos al ejercicio que está abajo. El ejercicio que está abajo creo que era teórico, si no me equivoco. Dice, en un recipiente rígido que contiene oxígeno y ozono. Ahora que voy borrando esto. Tenemos un recipiente rígido que contiene oxígeno y ozono. A cierta temperatura... Acá, sí, la temperatura la constante. A cierta temperatura y presión. Dice, si se quitara la mitad de la cantidad de ozono a temperatura constante, o sea que va a cambiar la presión. Ahí sí va a cambiar la presión, ¿no? Si se quitara, se saca la mitad de ozono, a temperatura constante, indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta. La fracción molar del oxígeno se mantiene constante. Falso. Falso. Y vamos a ver por qué. Vamos a suponer que tenemos distinta cantidad, ¿sí? ¿Qué tenemos? Acá te conviene, por ejemplo, ponerle 2 mol y acá te conviene poner 1 mol, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener 3 mol totales. Entonces, la fracción molar del oxígeno 2, va a ser 2/3, ¿no? Sí. 2/3. Ahora, si yo le quito la mitad, ahora voy a tener 0,5 mol. Por lo tanto, lo total va a ser 2,5 mol. Por lo tanto, la fracción molar de oxígeno 2 va a ser igual a 2 dividido 2,5. Y esto no es igual a esto. ¿Te das cuenta? Claro, sí. Entonces, la primera es falsa. La primera es falsa. Vamos a la segunda. La segunda te dice, la densidad del sistema aumenta. A ver, la densidad del sistema, la densidad sabemos que es masa sobre volumen, pero la masa está relacionada con la cantidad de moles sobre volumen. ¿Sí? Si el volumen es rígido, si esto es igual, sí, para que aumente la densidad, tiene que aumentar la cantidad de moles
para que aumente la densidad, tiene que aumentar la cantidad de moles o tiene que disminuir el volumen. Sí, eso es matemática. Pero ¿qué ocurre? A mí me están diciendo que disminuye la cantidad de moles y el volumen es igual. Por lo tanto, la densidad en realidad lo que está haciendo es disminuyendo. Por lo tanto, B es falso. B es falso. Vamos al tercero. Tercer punto. ¿Qué dice? La fracción molar del oxígeno se mantendrá constante, ya lo hice. La presión parcial del oxígeno varía, la presión total del sistema disminuye. Bueno, la presión parcial del oxígeno varía. No, porque la presión parcial del oxígeno depende de la cantidad de moles de oxígeno. Si yo no quité, ni agregué oxígeno 2, la presión parcial del oxígeno 2 inicial es igual a la presión parcial del oxígeno 2 final. Por lo tanto, el punto C es falso. ¿Sí? Sí. Una presión parcial varía si vos le agregás o le quitas algo de ese gas. ¿Está? Sí, acá le está quitando. Si, por ejemplo, te hubieran dicho la fracción molar del oxígeno del ozono, ¿varió? Sí, lógico, porque vos le quitaste la mitad de la cantidad de moles. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Está? Sí. Bien, bueno, última era, si no me recuerdo, a ver, ¿qué era la última? La última dice, la presión parcial del oxígeno, la presión total disminuye. Esta es verdadera. Esta es verdadera. ¿Por qué? Porque la presión total disminuye si quito algo de algún gas. Algo de algún gas. ¿Sí? ¿Y de quién quité? Del ozono. Por lo tanto, disminuye. Por lo tanto, el punto D es correcto. Ahí tenés cómo se resuelve ese verdadero o falso, que es muy probable que en este nuevo tipo de evaluación que tienen ustedes, algo de esto aparezca. Lamentablemente es así. Está bien. Me gusta lo verdadero o falso. Vamos al siguiente. General, obviamente en este caso no. Son muy variables. Mientras tanto, mojo la garganta y hacemos el que sigue. Este también es de parcial. Este también es de parcial. Dale. Este es el que hicimos recién. No, este es el que hice antes. Ese es de recién. Este ya lo hice. Pará, este ya lo hice. pH, a ver qué dice. Dice, un recipiente rígido de 4 litros contiene 0,600 mol de hidrógeno y 12,7 gramos de un gas desconocido a 324 Kelvin. La presión que ejerce la mezcla es de 5,30 atmósferas. A ver. Vamos a borrar esto. El ejercicio que se perdió al principio de todo no era tipo muy complejo, ¿no? No me acuerdo bien. El de T2. El de T2. Y tenía su vuelta. En realidad no se perdió. Está. Lo que pasa es que, bueno, antes de que borre, lo grabé. O sea, si vos se graba. No, pero viste que hubo uno al principio. No, uno no hubo ninguno. O sea, todos... A ver, el ejercicio que no llegué a grabar fue el procedimiento del primer ejercicio, del primer punto que estaba en el pizarrón cuando lo empecé a grabar. O sea, no vas a perder nada. Entendí. Sí, dice, tenemos un recipiente rígido
de 4 decímetros cúbicos de volumen, que contiene 0,600 mol, 0,600 mol de hidrógeno 2 y 12,7 gramos de un gas desconocido a una temperatura de 324 Kelvin. La presión que ejerce la mezcla es de la presión total es de 5,30 atmósferas. Calcular la masa molar del gas desconocido. Nos está pidiendo la masa molar del gas desconocido. Y después nos dice indicar la presión parcial del hidrógeno 2. Presión parcial del hidrógeno 2. Bien, bueno. A ver, tenemos un recipiente rígido de 4 decímetros cúbicos, al cual se le meten 0,6 moles de hidrógeno 2, 12,7 gramos a una temperatura de 324 Kelvin. La presión total es de 5,30 atmósferas. ¿Sí? Hay que calcular la masa molar de X y la presión parcial de hidrógeno 2. Bueno, yo tengo cantidad de moles, tengo el volumen del recipiente, tengo la temperatura. Lo que voy a poder calcular antes que todo va a ser la presión parcial de hidrógeno 2. Voy a trabajar con el hidrógeno 2. Voy a decir que la presión parcial de hidrógeno 2 va a ser igual a mol de hidrógeno 2 por R por T sobre el volumen del recipiente. Esto va a ser 0,600 mol por 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol por la temperatura, que va a ser 324 Kelvin, dividido el volumen, que va a ser 4 litros. Y esto me va a dar la presión parcial de hidrógeno 2. 0,600 por 0,082 por 324 lo voy a dividir por 4. 3,99, 4 atmósferas. Esa es la presión de hidrógeno 2. Pero a mí me dan la presión total, o sea que la presión de X va a ser igual a la presión total menos la presión de hidrógeno 2. Y esto sería 1,30 atmósferas. ¿Sí? Por otro lado, ahora tengo la presión parcial de hidrógeno. Tengo la temperatura, porque la temperatura se mantiene constante. Tengo el volumen, ¿sí? Puedo sacar la cantidad de moles de X, pero también había una formulita que era la siguiente. Yo te había dicho que P por B era igual a N por R por T. Pero también P por B puede ser igual a M sobre M mayúscula por R por T. La masa la tengo, el volumen lo tengo, la presión lo tengo, R es una constante, T lo tengo, puedo sacar la masa molar. Entonces digo directamente que la masa molar la voy a pasar multiplicando. La masa molar de X va a ser igual a la masa de X, que son 12,7 gramos, por 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol, multiplicado por la temperatura, que son 324 Kelvin, dividido acá por la presión y el volumen. La presión dijimos que era 1,30 atmósferas.
Y el volumen es el volumen del recipiente, que va a ser 4 litros. Entonces, 12.7 por 0.082 por 324 dividido 1.3 por 4 me va a dar 64,9. 64,9 y vamos con las unidades. Atmósfera con atmósfera se va, Kelvin con Kelvin se va, litro con litro se va y me queda gramo sobre mol. ¿Bien? Te digo, de todos los ejercicios, este es el más normal que te pueden llegar a tomar. Ah, bueno, menos mal. Es normal, digo yo. A ver, estos son los que más toman, buenísimos. Parecía más sencillo que lo demás. Bueno, bien, bueno. Hasta acá tengo de gases, creo que tengo hasta acá de gases. A ver, déjame los mirar todos. Porque me bajé un montón de ejercicios, un recipiente de tapamóvil ya está. Ah, me faltó este. Se dispone de un cilindro, este es de la guía. Se dispone de un cilindro de 100 litros. Se dispone de un cilindro de 100 litros de nitrógeno 2. Un cilindro que tiene un volumen de 100 litros de nitrógeno 2. A una presión de 5 atmósferas y una temperatura, una presión de 5 atmósferas y una temperatura de 22 grados centígrados. Hay que hallar la masa de nitrógeno en el recipiente, X gramos de nitrógeno 2, y el volumen que ocuparía ese gas y la temperatura. Bueno, esta parte la hago después. Primero vamos con esta parte. Tenemos un cilindro que tiene 100 litros de nitrógeno a una presión de 5 atmósferas y una temperatura de 22 grados centígrados. Le vamos a sumar 273 Kelvin, 273 nos va a dar 295 Kelvin. Luego, este es el típico ejercicio de ecuación general de gases ideales. ¿Por qué? Porque tengo la masa. ¿Ok? Entonces, de nuevo, P por B es igual a masa sobre masa molar por R por T. ¿Y cuál es la masa molar del nitrógeno 2? La masa molar del nitrógeno 2 va a ser 2 veces la masa molar del nitrógeno, es decir, en total 28 gramos sobre mol. Masa molar va a pasar multiplicando R y T dividiendo, o sea que me queda M va a ser igual a P por B por la masa molar sobre R por T. La masa molar va a ser igual a la presión, 5 atmósferas, al volumen, 100 litros, dividido la masa molar, que son 28 gramos sobre mol. Sobre mol. 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol, por la temperatura, que son 295 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, litro con litro se va, atmósfera no. Sí, está bien. Sí. Atmósfera con atmósfera se va, porque era la masa. Era la masa, claro, está bien, queda gramos. Entonces, esto va a ser igual a 500 por 28, y eso lo divido por 0.082 por 2,95. 579 gramos. 579 gramos de nitrógeno 2 tengo. Punto B. Punto B. Punto B. El volumen que ocuparía ese gas, hay que calcular el volumen que ocuparía esa cantidad de gas, o sea, los 579 gramos, si la presión se reduce a 5 veces. El volumen
si la presión se reduce 5 veces. A ver, si yo a esto lo divido por 5, voy a obtener una presión de 1 atmósfera. Y me está pidiendo el volumen nuevo que tendríamos, ¿sí? Ahora, fíjate que te dicen, che, si se mantiene la cantidad de moles, no sé si dice, no miré si dice, temperatura constante también, fíjate, te dice, a cantidad de moles y temperatura constante. Y esto sería la K de la ley de Boyle y Mariotte. Ley de Boyle y Mariotte. ¿Sí? Que es cantidad de moles y temperatura constante. O sea, presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. O sea, la presión 1, 5 atmósferas. El volumen 1, 100 litros. La presión 2, 1 atmósfera. Y esto te va a dar un volumen 2 de 500 litros. Listo. Es saber la teoría. Acá es saber la teoría. Si no, es entrar en cálculos hasta que llegas a eso. ¿Sí? Porque también podés entrar por la ecuación general de los gases ideales. Pero bueno, si te sabes la teoría, se te acorta muchísimo la historia, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá gases. Creo que estos eran todos los ejercicios que preparé para gases para vos para el día de hoy. Vamos a arrancar con la teoría de soluciones. Y agarrate fuerte porque vamos a ir volando. Ok. ¿Sí? Agarrate muy fuerte porque vamos a ir volando con esto. Imaginé. Entonces, a ver, lo que nosotros tenemos que entender es que una solución que se simboliza con la letra SC está formada por un soluto y un solvente. Okay. ¿Sí? Ahora, para nosotros el solvente va a ser el agua. ¿Sí? Para nosotros el solvente siempre va a ser el agua. Lo primero que tenés que saber es que la masa de soluto más la masa de solvente te va a dar igual a la masa de solución. Eso es lo primero que tenés que saber. Luego, tenés que saber lo que son las unidades de concentración. Por ejemplo, porcentaje masa-masa va a ser igual a gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Porcentaje masa-volumen va a ser igual a gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Porcentaje volumen en volumen va a ser igual a mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. Molaridad va a ser igual a mol de soluto por cada 1000 mililitros de solución. Molaridad va a ser igual a mol de soluto por cada 1000 gramos de solvente. Y para UA21 aparece también partes por millón, que va a ser los miligramos de soluto que tenga en 1000 gramos de solución. ¿Sí? De solución. Bien, bueno. Ahora, yo te voy a poner todos los pasajes como los tenés que hacer. Por ejemplo,
Si vos tenés que pasar de gramos de solución a mililitros de solución, el dato que vas a utilizar es la densidad de la solución. Si vos tenés que pasar de gramos de solución de soluto a mol de soluto, vos lo que vas a tener que hacer es N va a ser igual a M sobre M mayúscula. También, si tenés que pasar de gramos de soluto a mililitros de soluto, lo que vas a tener que hacer es densidad de soluto es igual a masa de soluto sobre volumen de soluto. Con estas 4 transformaciones, vos podés pasar de cualquier unidad a cualquier unidad. Okay. Esa es la realidad, ¿sí? Bien. Luego de esto viene el tema de diluciones. El tema de diluciones es, por ejemplo, si vos preparás un jugo en tu casa, y decís, bueno, quiero tomar un juguito Tang, ponele, y agarrás todo el sobre y lo bajás en un vasito, lo llenás al tope al vaso, cuando lo tomás vas a escupir todo porque está reconcentrado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le agregás agua, lo transferís a una botella y le agregás agua. Entonces, vos fíjate que lo que se mantiene constante no es el agua, es el polvo del juguito Tang. Entonces, en una dilución, lo que vas a tener que tener en cuenta es que la cantidad de moles de soluto va a ser igual, de soluto, vamos a ponerle de la concentrada, va a ser igual a la cantidad de moles de soluto de la diluida. O la masa de soluto de la concentrada va a ser igual a la masa de soluto de la diluida. Y esto que vos tenés acá se llama condición de dilución. Bien, luego vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿sí? Yo lo que quiero ir metiéndote la teoría, tratar de meterte toda la teoría para que puedas llegar a lo que tenés que llegar. Luego de todo esto viene el tema de ionización y disociación. Ionización y disociación. ¿Sí? ¿Quiénes se van a ionizar? Ionización vos vas a tener los ácidos. Los ácidos se van a ionizar. Disociar. ¿Quiénes se van a disociar? Se van a disociar los hidróxidos y las sales. Entonces, vamos a empezar con ionización. Y vamos a hacer hincapié en ácidos que se llaman fuertes. Ácidos fuertes. ¿Por qué? Porque estos muchachos tienen la costumbre de hacerte un ejercicio de diluciones y después tienen la costumbre de hacerte un ejercicio de diluciones con pH. ¿Pero con qué pH? Con pH aplicado a esto, ¿sí? Aplicado a ácidos fuertes. El de ácidos débiles
te los debo porque hay que explicar equilibrio químico, y eso no llego a explicarlo. ¿Está? No, Entonces, la listita de ácidos fuertes va a ser ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido hídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido perclórico. Entonces, ¿cómo es la historia? Vos vas a tener ácido clorhídrico, le vas a agregar agua, El hidrógeno este, es lo que le da el carácter ácido al ácido, ¿sí? Ese hidrógeno, que se va a ir a unir con el agua y te va a terminar dando un catión que recibe el nombre de catión oxonio. Catión oxonio. Y vos fíjate que el cloro no lo estoy marcando, por lo tanto me aparece el ion cloro. Ahora, como el catión oxonio tiene carga positiva y vos tenés un solo cloro, esto va a tener carga negativa. ¿Sí? Y ahí tenés la ionización del ácido clorhídrico. Ácido bromídrico, lo mismo. Lo que pasa siempre será el hidrógeno, entonces, ¿o no? El hidrógeno se junta con esto, ¿sí? ¿Y qué te va a formar? Oxonio más bromo negativo. El iohídrico también se junta con el agua, el hidrógeno con el agua, y ahí vamos a tener oxonio con carga positiva más iodo negativo. Y ahora viene el nítrico. Dijimos que el hidrógeno, lo que le da el carácter ácido, se junta con el agua, y vamos a tener el oxonio, pero con una diferencia, que ahora voy a tener nitrógeno, oxígeno 3, más nitrógeno, oxígeno 3, con carga negativa. Me voy al perclórico, hidrógeno, cloro, oxígeno 4, que reacciona con el agua y me va a terminar dando el hidrógeno con el agua, me va a terminar dando el oxonio más cloro, oxígeno 4, con carga negativa. Y el sulfúrico te va a quedar con H4, ¿no? Ahora, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, más agua. Vos fijate que por cada átomo de hidrógeno yo usé una molécula de agua, por lo tanto voy a tener que usar 2 moléculas de agua. ¿Tá? Y ahí me va a quedar 2 oxonios, más el azufre, oxígeno 4, y como acá tengo 2 cargas positivas, esto va a tener 2 cargas negativas. ¿Bien? Bien. ¿Entiendes? Bien, bueno, esas son, yo sugerencia que te voy a dar es, tenete las anotaditas, ¿por qué? Porque si te toman pH, ya las vas a tener escritas, ¿ok? Porque las vas a tener que escribir. Entonces, sugerencia mía, tenerlas en una hojita. Sí, yo tengo todo anotado igual, ¿eh? Lo tengo todo anotado en el mismo ordenado. Pero esto para ese ejercicio te va a servir como chupete, ¿sí? Buenísimo, está bien. Te va a servir como chupete. Toma seguro, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Vamos a disociación. Eso lo largo, mira. Disociación. Vamos a arrancar con los hidróxidos. Y los hidróxidos fuertes, los que te pueden llegar a tomar en ese ejercicio, son el hidróxido de sodio, el hidróxido de litio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de
calcio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de bario, el hidróxido de aluminio. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, de lo anterior, el agua no se suma, se pone sobre la flechita. Es decir, sodio o H, yo lo voy a poner al agua acá arriba. ¿Y qué va a pasar? Me va a separar el sodio más OH. Esto siempre tiene carga negativa. Siempre tiene carga negativa. Por lo tanto, esto va a tener carga positiva. Y esto recibe el nombre de anión oxidrilo. Anión oxidrilo. ¿Ok? Vamos a los otros. Litio, OH. Lo meto en agua. Se separa el litio. Se separa el litio, claro, con carga positiva, y oxidrilo con carga negativa. Vamos al potasio. Hidróxido de potasio. Se mete en agua. Me queda el potasio positivo más el oxidrilo negativo. Hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. Lo meto en agua. Acá tengo un problema. Yo tengo 2 oxidrilos, por lo tanto voy a tener 2 oxidrilos con carga negativa. 2 por menos 1, menos 2. El magnesio va a tener 2 cargas positivas. El calcio, lo mismo. Calcio, lo mismo. Voy a tener el calcio con 2 cargas positivas más 2 oxidrilos con carga negativa. El bario, lo mismo. El bario, lo mismo. Voy a tener el agua, bario con 2 cargas positivas, más 2 oxidrilos con carga negativa, y ahí lo tengo. Sí. Y por último tengo el aluminio. Por último tengo el aluminio, que tiene 3 oxidrilos. O sea que voy a tener 3 oxidrilos, y el aluminio va a tener 3 cargas positivas. ¿Bien? Bueno, y ahora vienen las sales. Las sales existen, sales binarias y oxosales. Las sales binarias tienen forma de metal y no metal. Recordad que el metal siempre va a tener número de oxidación. En este tipo de sal positivo, y el no metal va a tener número de oxidación negativo. ¿Sí? Eso el número de oxidación no lo vi nunca, pero... O sea, lo vi en los ejercicios. Ajá, bueno, eso tiene lo que ver con todo. formuleo. Eso tiene que ver con formuleo, así que... no sé cómo se... hay una calculadora de número de oxidación en internet que la estaba usando para los ejercicios. Es lo único que sé de eso. Pero bueno. Bueno, yo te voy a mostrar ejemplos y bueno, vas a tener que deducirlo, porque esto te lo toma. Aclaro que te lo toma. ¿Sí? Oxosales vas a tener el metal, que va a estar formado por un no metal y el oxígeno. A ver, acá no es necesario de que vos sepas, vos lo único que tenés que saber de que esto va a tener un valor negativo, ahí. Listo. ¿Sí? ¿Está? Bien. Como es una disociación, por ejemplo, tenés el cloruro de sodio. Vos te vas a la tabla periódica,
y mirás. Acá tenés la electronegatividad. Acá tenés los estados de oxidación o números de oxidación. Vas a ver, si lo buscas, el sodio tiene un número de oxidación más 1. Por lo tanto, si yo esto lo meto en agua, me va a quedar el sodio con una carga positiva y obviamente el cloro va a tener carga negativa. ¿Sí? Si por ejemplo tuvieras el magnesio con el oxígeno no, con el bromo 2, vas a la tabla periódica, buscas magnesio y esto tiene el número de oxidación más 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo meto en agua va a formar un ion magnesio con 2 cargas positivas. Y acá tengo 2 bromos. 2 bromos. Y cada bromo va a tener una carga negativa, porque todo tiene que ser neutro. Suponete que tuvieras el aluminio y el fósforo. Vas a la tabla periódica y el aluminio tiene número de oxidación más 3. Por lo tanto, aluminio, 3 cargas positivas, más fósforo, como hay un solo fósforo, 3 cargas negativas. Es la manera más simple que tengo de explicártelo sin saber el número de oxidación. Lo único que tenés que hacer es ir a buscar el número de oxidación del metal, ¿sí? Y agarrás y decís, bueno, a ver, también se puede llegar a hacer, y esto es ya complicarte un poquitito, armando la estructura de Lewis, ¿sí? Sí. Porque si vos mirás un poquitito, el cloruro de sodio, cuando vos armabas la estructura de Lewis, tenías el sodio, que sería un electrón. Y todo esto, el cloro, que quedaba con una carga negativa. Bueno, ahí lo tenés disociado. Si vas a esto, por ejemplo, el magnesio quedaba con 2 cargas positivas, dibujé 2 bromos y cada bromo queda con carga negativa. Sí. Porque en realidad la definición de número de oxidación tiene que ver con la carga que tendría un elemento si todas sus uniones fueran iónicas. ¿Se entiende? Entonces, de ahí sale el número de oxidación. Pero bueno, estamos apurados y esto va para un ejercicio, ¿ok? Entonces, suponete que tuvieras una oxosal, suponete que tuvieras esta de acá. Yo te dije que el sodio tiene número de oxidación más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo 2 sodios que van a tener carga positiva y te dije que hay que separar el paréntesis con el no metal y el oxígeno, más azufre, oxígeno, 4, y como yo tengo 2 cargas positivas, esto va a tener 2 cargas negativas. Si no, de última, te vas a la estructura de Lewis y vas a llegar a lo mismo. ¿Está? Va a ser un poco más largo, pero es así. Mostrame cómo yo hago lo mismo en ese para que vea. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacerlo con la estructura me acuerdo cómo hacerla, pero me la mostrás ahora un toque rápido, así lo veo ahora con esto. El sodio entrega un electrón al oxígeno, por lo tanto, los dos sodios quedan con carga positiva. No es necesario que hagas toda la estructura, ¿se entiende? No, sí, porque ahí nomás sabés que oxígeno. tiene dos cargas negativas. Ya el hecho de ver de que te ceden 2 electrones, lo que ocurre acá adentro con las uniones y todo eso te importa un pito. A ver, lo que te importa es la carga. Es la carga, que esto va a tener 2 cargas negativas. Sí. ¿Se entiende? Ya con eso ya podés hacer esto. ¿Está? Ok. Bueno, luego, suponete que tuvieras magnesio, nitrógeno, oxígeno 3 con 2 cargas. ¿Qué pasaría acá si lo haces con la estructura de Lewis? Acá, fíjate, sale rapidísimo. Vos tenés 2 corchetes y un metal. O sea, el metal va a ir en el medio.
el medio. En el medio vas a tener un corchete y un corchete. Después, te vas a la tabla periódica. Ves que el magnesio está en el grupo 2A. Sí. Le va a ceder uno y le va a ceder otro. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿qué te va a quedar? El magnesio te va a quedar con 2 cargas positivas, porque perdió 2 electrones. Dibujé 2 corchetes. NO3. ¿Sí? Y cada uno recibió un electrón. Carga negativa. Listo. Listo. ¿Te das cuenta? Sí. Vamos a una un poquito más complicada. Suponete que tuvieras aluminio, fósforo, oxígeno 4. ¿Qué vas a tener? Vas a tener un corchete y un metal. Un corchete y un metal. Vas a la tabla periódica. El aluminio está en el grupo 3A. Después tenés el corchete con el fósforo y los 4 oxígenos. ¿Qué ocurría? Uno iba acá, otro iba acá y otro iba acá. Entonces, ¿qué te queda? El aluminio con 3 cargas positivas y el corchete con 3 cargas negativas. Sí. Entonces, obviamente que hay que poner agua, hay que poner agua, y acá hay que poner agua, y acá me quedaría aluminio con 3 cargas positivas, más fósforo, oxígeno 4 con 3 cargas negativas. Bien, ahí tenés disociación e ionización. Listo. Bueno. Hasta ahora es sencillo. Ahora me imagino que viene lo complejo. Sí, ahora viene lo complejo, ahora vienen todos los cálculos. O sea, vimos toda la parte teórica, que es bastante simple la parte teórica, pero lo complicado... Sí, estaba linda la parte teórica. Dame un touch que voy al baño, y ya vengo, Dale. y empezamos a practicar con los ejercicios que saqué. Bueno. Nuestras magnitudes, no. Bueno, este es un ejercicio, son dos ejercicios que son de parcial. Yo dije, me voy a meter directamente con los ejercicios de parcial para que él vea cómo se trabaja todo esto. Dale. Y tenemos 600 centímetros cúbicos, voy a anotar todos los datos, 600 centímetros cúbicos de una solución de sulfito de aluminio. O sea, esta es una combinación de todo lo que vimos, más o menos. Exacto. Contiene 0,480 moles de iones aluminio 3+. 0,480 moles de aluminio 3+. Calcular el volumen de solución concentrada necesaria para preparar la solución anterior. Hay que calcular el volumen de solución 1, el volumen de solución 1, 0,950 molar para preparar la anterior. Bien, entonces la historia es la siguiente. ¿Cómo te están diciendo que vos tenés
esta solución y luego te dicen que necesitan el volumen de una solución concentrada para preparar la que primero te dijeron. Por lo tanto, te están hablando que esta es la solución número 2. Esta es la número 2, la diluida. Esta es la diluida. ¿Sí? Y esta es la concentrada. Y esta es la concentrada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer, como te están hablando de aluminio 3+, es hacer la disociación de esto. ¿Por qué? Porque vos acá vas a necesitar un dato, ¿sí? Un dato en especial. Vas a decir, bueno, aluminio, azufre, oxígeno 3. Voy a la tabla periódica y esto tiene, o lo hago por la estructura de Lewis, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener agua, voy a tener aluminio con 3 cargas positivas, más 3 sulfitos con 2 cargas negativas. A ver, escribí bien la formulita, me parece que la escribí mal. Sí, me faltó el 2 acá. Está bien. Bien, acá voy a tener que poner un 2. 2. Bueno, ¿qué pasa? En soluciones, cuando vos haces una disociación, vos vas a tener que tener en cuenta 2 pasos. Un paso inicial y un paso final. A vos te dicen que en el final tenés 0,480 mol. 0,480 mol. ¿Sí? Ahora, eso es lo que sale de algo original que está acá, porque acá hay una flechita que te dice que todo lo que tenés acá se transforma en esto. Quiere decir que al final de esto no tenés nada. ¿Sí? Ahora, vos necesitas sacar qué es lo que se formó acá. Y para ir de lo final a lo inicial, vos lo que vas a tener que hacer es tomar este valor, dividirlo por 2 y al resultado lo escribís ahí. O sea, 0,240 mol. Pero aquí, esto no es una concentración química. Vos lo que tenés acá es 0,240 mol en 600 centímetros cúbicos. O sea, 0,240 mol lo vas a tener de soluto en 600 mililitros de solución. ¿Sí? ¿Está? 0,240 mol de soluto lo vas a tener en 600 mililitros de solución. Y vos lo necesitas sacar en molaridad. Y molaridad, recordemos que te dije hace un rato, la molaridad va a ser igual a los mol de soluto que vas a tener en 1000 mililitros de solución. Por lo tanto, va a haber que sacar la cantidad de mol de soluto que tenés en 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Entonces, vas a hacer 1000 por 0,240, 1000 por 0,240, y al resultado lo dividís por 600. Y esto te va a dar 0,4 mol de soluto. ¿Sí? 0,4 mol de soluto. Y recordá de que esto que está acá,
es molaridad. Por lo tanto, vos tenés 0,4 molar. ¿Sí? Esa es tu concentración. Esta va a ser tu concentración de la solución número 1. Esto que tenés acá va a ser el volumen de la solución 1. Perdón, de la solución 2, disculpame. Solución 2, porque está la diluida. 2. Bien, ya está. Ahora, para diluciones, yo te dije que la cantidad de moles de soluto de la primera es igual a la cantidad de moles de soluto de la segunda. Entonces, hay una formulita que es volumen 1 por molaridad 1 te va a dar igual al volumen 2 por la molaridad 2. Como a vos te están pidiendo el volumen, ¿qué vas a tener que hacer? Volumen 1 va a ser igual a volumen 2 por molaridad de 2 dividido la molaridad de 1. El volumen 2 son 600 centímetros cúbicos. La molaridad de 2 dijimos que es 0,4 molar. Y la molaridad de 1 dijimos que es 0,950 molar. Volumen 1, entonces va a ser igual a 600 por 0,4, que si no me equivoco es 240. Sí, dividido 0,950. 255, a ver, 255 centímetros cúbicos. Y ese es el volumen de la solución número 1. Bueno, a ver, este ejercicio tiene de todo. Tiene disociación, te dice cómo tenés que sacar esto. Luego tiene unidades de concentración. ¿Sí? Unidades de concentración. Y por último tiene dilución. A ver, ¿cómo se enseña este tema? Yo lo estoy haciendo lo más acotado posible porque esto me llevaría por lo menos a explicártelo 3 días. ¿Sí? Sí. Es la realidad, son 3 días de 2 horas completas. ¿Sí? Un día por lo menos, un día completo para todo lo que tenga que ver con pasaje de unidades. Es así la historia. Con esto. Otro día para trabajar con diluciones y otro día para trabajar con esto. Entonces yo lo que dije, bueno, le voy a hacer lo más comprimido posible la teoría y después vamos a los ejercicios. ¿Está? Y ver cómo resulta. Y yo de ahí saco para hacer la práctica. Listo. Exactamente, tal cual. Bueno, entonces, vamos a la segunda parte, el segundo ejercicio. Mientras que me haya dado todas las fórmulas y todas esas cosas, ya con eso me sirve. Como para Está resolver. todo. Yo acá no escatimé, no te escatimé nada. Acá está todo. Listo. Está todo, el tema es que, bueno, después es cómo lo podés armar. Esa es la historia. Pero bueno. Y bueno, yo me arreglo. Son riesgos que, bueno, vos tenés que correr acá. Sí, no hay otra. Es la única. Dice, por el agregado de agua a 20 centímetros de una solución, o sea, yo le tengo una solución de hidróxido de sodio, 2%, 2% masa sobre volumen. Dice que se le agrega de esto, por el agregado de agua, o sea, de esto tengo 20 centímetros cúbicos. Se preparan, de acá voy a preparar
250 centímetros cúbicos de otra solución diluida. O sea que la primera solución era la concentrada. Solución 1. Y esta va a ser la solución 2. Dice, calcular el pH de la solución obtenida. Calcular el pH de la diluida. Expresar la respuesta con 2 decimales y la masa molar del hidróxido de sodio son 40 gramos sobre mol. Bien, perfecto. Bueno. Bien, bueno. Te quiero comentar un poquitito. Acá vienen las formulitas de pH. La formulita de pH es la siguiente. pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de oxonios. pOH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Por otro lado, pH más pOH va a ser igual a 14. Okay. Estas serían las fórmulas fundamentales. Hay otras dos que te las voy a dar para que las tengas por las dudas. Y sería la siguiente. La concentración de oxonios va a ser igual a 10 a la menos pH. Y la concentración de oxidrilos va a ser igual a 10 a la menos pOH. Vos en realidad seguramente para este ejercicio vas a utilizar esas tres. Esto, por las dudas yo lo doy. Sí, por las dudas. Sí, toma de borrar, ¿saben? Ahora, fundamental esto. Si vos tenés que sacar el pH siempre está relacionado con molaridad. Siempre está relacionado con molaridad. Vos no vas a poder sacar pH de porcentaje masa-volumen. ¿Ok? ¿Sí? No vas a poder hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, en primera instancia, esto es una dilución. Esto es una dilución. Y, a ver, en diluciones yo te dije que volumen 1 por molaridad 1 es igual a volumen 2 por molaridad 2. Pero también, el volumen 1 puede ser igual, multiplicado por el porcentaje masa sobre volumen de la primera solución, volumen 2, del porcentaje masa sobre volumen de la segunda solución. Esa también es una formulita de dilución, que es la que vamos a usar acá, porque acá tenés el volumen, concentración, volumen, ¿y qué voy a hacer? Voy a sacar el porcentaje masa-volumen. Y después me voy a meter en molaridad. Después me meto en molaridad. Entonces, digo, a ver, tengo que sacar el porcentaje masa-volumen, o sea, volumen 1 por porcentaje masa sobre volumen de 1 dividido el volumen de 2, me va a dar el porcentaje masa sobre volumen de 2. Es decir, 20 centímetros cúbicos multiplicado por 2% masa sobre volumen dividido el volumen de 2, que son 250 centímetros cúbicos, esto te va a dar el porcentaje masa sobre volumen de 2. 40 dividido 250, esto nos va a dar 0,16. 0,16% masa sobre volumen. 0,16% masa sobre volumen. ¿Sí? Ahora, esto lo voy a tener que pasar a molaridad. ¿Por qué? Porque necesito sacar el pH. ¿Ok? Bueno, siguiente enseñanza del pasaje de unidades de solución. Cuando a vos te dan en el ejercicio el valor
el valor de la concentración, tu ejercicio arranca por el valor de concentración. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que 0,16% masa sobre volumen, según la definición de porcentaje masa sobre volumen, va a ser igual a 0,16 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Y a qué vas a tener que llegar vos? Vos vas a tener que llegar a molaridad. Y llegar a molaridad implica decir, vos vas a tener que llegar a molaridad, implica decir que tenés mol de soluto por cada 1000 mililitros de solución. Vos dirás, ¿por qué dejó un espacio acá en el medio? Porque yo voy a tener que hacer un pasaje de unidades de gramos a mol. Claro. Abajo tengo mililitros, por lo tanto acá no hay que hacer ningún pasaje de unidades. ¿Sí? Entonces, yo te había dicho que para pasar de gramos o de mol de soluto a gramos de soluto, lo que va a haber que hacer es N igual a N sobre M mayúscula. Por lo tanto, N va a ser igual a 0,16 gramos dividido 40 gramos sobre mol. Y 0,16 dividido 40 me va a dar 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3 mol. Quiere decir que vos acá tenés 4 por 10 a la menos 3 mol de soluto. En 1000 lo tenés que multiplicar por 10, te va a quedar 4 por 10 a la menos 2 mol de soluto. Y todo esto que está acá es molaridad. O sea que vos tenés 4 por 10 a la menos 2 molar. Muy bien. Ahora, bien, ya hicimos diluciones, ya hicimos pasaje de unidades. Ahora viene la disociación. Porque pH tenés que hacer necesariamente disociación. Tenemos hidróxido de sodio, que yo te dije que hay que meterlo en agua para que me forme sodio y para que me forme oxidrilos. Esto que tengo acá es lo inicial. 4 por 10 a la menos 2 mol. No tengo nada y no tengo nada. Final. ¿Te acordás que en el ejercicio anterior yo te dije que si vas de acá para acá hay que dividir por el numerito que tenés acá adelante? Ahora, si vas de acá para acá, lo que tenés que hacer es multiplicar por el numerito que tenés acá adelante. O sea, a este numerito vos lo vas a multiplicar por 1 y al resultado lo vas a escribir ahí, que va a ser 4 por 10 a la menos 2 molar. Por otro lado, estos muchachos malignos te piden el pH. Te piden el pH, pero hay un problema. El pH es menos logaritmo de oxonios. Y vos no tenés oxonios, tenés oxidrilos. Por lo tanto, lo primero que vas a tener que sacar es pOH, que va a ser menos el logaritmo. Y por eso tú puedes tener la otra fórmula. Claro, exactamente. Sugerencia, no pongas molar, directamente pon el número y esto te va a terminar dando, menos logaritmo de 4 por 10 a la menos 2, 1,39, 1,40. Pregunta, ¿es logaritmo natural o logaritmo en base a 10? Logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10, sí. 1,40. De hecho, viste que yo dije que la concentración de oxonios era 10 a la menos pH. Bueno, esta es la base del logaritmo. Claro. Si hubiera sido natural, el número sería LE.
¿sí? Sí. Está 1,40. Y para sacar el pH, y bueno, pH más pOH me va a dar igual a 14. Por lo tanto, pH va a ser igual a 14 menos 1,40, es decir, 12,6. Y ahí tenés el valor del pH. Mira, está bueno. Bien. Vuelvo a repetirte, yo elegí directamente los de parcial, ¿por qué? Porque los de guía, si tengo que meterme por la guía, necesito 3 días. Ya lo sé. Por ahí me metí en la parte complicada del asunto para que vos veas cómo se trabaja con todo. Mi sugerencia Sí. es practicar algunos de la guía y después meterte con parciales. Porque Lo los que te quería ejercicios preguntar era parciales, justamente cuáles de la guía vos me recomendarías. y yo te recomiendo de soluciones o bloque 1 o bloque 2, cualquiera de los dos. Hay Bueno, uno en bloque 2 que está muy bueno, que es una tabla, sí, que vos tenés que hacer todos los pasajes de unidades, todo. Haciendo ese de la tabla, ya tendrías cubierto, digamos, todo lo que sería el pasaje de unidades, de mira, molaridad a molalidad y toda la historia, sí. ¿sí? Y después diluciones, ejercicio de diluciones y ejercicio de disociación. Después te vas a parciales y buscas ejercicios que tengan todo, ¿entendés? Porque 2 de estos te toman, ya está, 2. Sacás 2 de estos, ya está. Sacás el de mezcla de gases, son 3. Son 3. El de uniones químicas son 4. El de estructura atómica son 5. Te van a quedar los de reacciones químicas, el de redox, equilibrio redox, ¿sí? Sí. Vamos, reacciones químicas lo vamos a hacer mañana, ahora me estoy acordando. Por eso, reacciones químicas lo vamos a hacer mañana, eso es lo que... Sí, exactamente, reacciones Es químicas lo cortito, vas a ¿no? hacer mañana. ¿Eh? Es cortito ese. Va, mira, práctica que es recortita. Está cagando de risa. No, boludo, no. Porque reacciones Ah, químicas lo que tiene es que te mezclan todo. Esa es la historia. Te mezclan ok. soluciones, te mezclan gases, te mezclan todo, ¿viste? Bueno, vamos a tratar de llegar a lo que podamos. Esa es la realidad. Listo. Tenemos 2 horas. Me hubiera gustado tener, ¿sabes qué? 2 días más, en serio, te lo digo, 2 días más. ¿Para qué? Para poder ver redox, que aprendas redox, y para que podamos practicar bien esta mierda. ¿Sí? Me hubiera encantado tener bien esto, entonces... Pero bueno, Ya, así viene la historia. seguro. Vamos con otro que tengo Dale, más. dale. Vos tirame. Preparé un montón para hoy, así que creo que es este. A ver. Buenísimo. Gracias. Sí, bien, ahí está. Tenemos, el primero es una dilución. Sí, mi idea para hoy fue decir, bueno, hoy te dejo culo para arriba. Vos querés aprobar, vas a tener que quedarte culo para arriba. Bien, yo sabía eso. Desde que dije, bueno, aprobé esta materia en una semana, ya me imaginé que iba a tener que Es la aprobar. última que te queda, ¿no? Es la última, sí. Es la última. ¿Y qué carrera querías seguir? Ingeniería informática. Ah, porque estás en ingeniería, por eso te metieron en... Ya. Te enchufaron. ¿Y no tenés una química? Ah, no, porque ingeniería en sistemas tiene una química más. Ahora que me Tengo una estoy acordando. química más, pero eso lo voy a ¿Tenés ver una cuando química? termine. Eso lo voy a ver cuando termine. Primero terminar esto y ya terminar esto. Claro, En el tenés segundo una vuelvo a repetir. química más. Tenés una química donde ahí vas a Sí, tener en segundo año. aplicaciones. Sí. Exactamente. En segundo año tengo Bueno, una más. vamos al primer ejercicio. Después te 50 llamo para eso. centímetros cúbicos de una solución de sulfato férrico. Sí. 50 centímetros cúbicos de hierro 2, azufre, oxígeno 4, 3. 0,120 molar se diluyen, o sea que esta es la concentrada, esta sería la solución número 1. Se diluyen por agregado de 80 centímetros
cúbicos de agua. O sea, a esto le agrego 80 centímetros cúbicos de water. ¿Sí? Y me pide calcular la concentración molar del oxoanión de la solución diluida. Bueno, no importa. Entonces me piden la molaridad del oxoanión. No hay que asustarse. Bien. La situación es la siguiente. Mira, tenés esto inicialmente. Dice que le agregaste 80 centímetros cúbicos de agua a esto. Por lo tanto, si le agregaste 80 centímetros cúbicos a 150, tenés 130 centímetros cúbicos de esta solución. ¿Sí? Bien, listo. Luego, estos guachines te piden la molaridad del oxoanión. Pero primero, antes de sacar del anión, vos necesitas la molaridad del ácido. No, de la sal. Sí, primero necesitas de la sal, porque el oxoanión o el anión sale de la disociación. ¿Se entiende? Recordá que esto te lo voy a anotar, sale de la disociación. Esto sale de la disociación. Entonces, a ver, yo tengo el volumen, tengo la molaridad, me falta la molaridad. ¿Qué voy a usar? Volumen 1 por molaridad 1 es igual a volumen 2 por molaridad número 2. Volumen 1, 50 centímetros cúbicos. Molaridad 1, 0,120 molar. Volumen 2, 130 centímetros cúbicos. Molaridad número 2, X. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se va, se vuela, y 50 por 0.120 dividido 130 me va a dar 0,0462. 0,0462 molar. Pero esto es de la sal. ¿Sí? ¿Está? Bien. Acá viene la historia. Si vos querés sacar el número de oxidación de este muchacho y irte a la estructura de Lewis, sería así, mirá. Vos tenés 3 corchetes. 1, 2, 3. Entre medio, ¿qué vas a tener? Un hierro y otro hierro. ¿Sí? Son 2, sí. ¿Ok? Ahora, a todos los corchetes vos le tenés que dar la misma cantidad de electrones. No podés darle uno a uno y al otro 2 y al otro 3. A todos le tenés que dar lo mismo. ¿Sí? Porque entonces, todo esto va a tener la misma carga. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, mirá. Si vos tenés 3 corchetes y 2 hierros, 3 corchetes, y lo multiplicás por 2 hierros, sacás el número de electrones que tenés que entregar en total. Tenés que entregar en total 6 electrones totales. ¿Sí? Ahora, 3 va a tener este. ¿El hierro tiene 3? Va a tener este otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Está. 2. Si hierro tiene 3, se entiende. ¿Sí? 2 lo va a entregar acá. Y 2 lo va a entregar acá. Por lo tanto, cuando vos hagas la disociación, te va a quedar 2 hierros que entregaron 3 electrones, 3 cargas positivas, y vas a tener 3 corchetes que recibieron 2 electrones, 2 cargas negativas. ¿Se ve? Sí. Bien. Ahora, inicialmente 0,0462 molar. Inicial. Final. No tengo nada. Y me pide del oxoanión. Obviamente, anión, carga negativa.
oxoanión tiene oxígeno. Me está pidiendo cuánto tengo en molaridad de esto. Te dije que si partimos de lo inicial, agarramos y multiplicamos por el número que tengo ahí adelante, y al resultado lo escribo acá. O sea que sería 0,0462 por 3. Y esto te da 0,139. 0,139 molar. Y ahí está el ejercicio. El ejercicio este era mucho más fácil. Mucho más fácil. El tema era tener en cuenta algunas cositas como para no complicar. Sí, yo hasta que no practique no voy a tener no voy a poder tener en cuenta todo lo que me decís ahora. Pero lógico. Bueno. Sí, lógico. Que yo trato de entenderlo. Esa que tenés ahí atrás, ¿que es una Stratocaster o una Fine? No, es una Stratocaster. ¿Es una Stratocaster? Una Squier, sí. De la Squier de Chris Squier. Es una Squier chiquita. Después ahí tengo a ver, ¿es una guitarra o es un bajo? No, es una guitarra. Acá tengo un bajo. Este me lo compré. Estados Unidos, es un Sterling. Hermoso. Sí, practico mucho más el ojo porque, ¿sabés que la guitarra me queda grande en la mano para la guitarra? Me cuesta tocar, ¿viste? Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque, bueno, vos sabrás que Chris Squire era el bajista de Yes. Sí, claro. Supongamos. La banda la conozco. Viene Squire porque Chris Squire era el bajista de Yes. Entonces se nota que deben haber hecho algún modelo primero de bajo y después lo llevaron a la guitarra. Sí, hay un Squire de bajo, sí. Sí, bueno, justamente de Chris Squire de Yes. Mira, no sabía. Un bajista de la concha. Lo conozco porque yo me aprendí un par de temas así, es increíble lo que tocan. Claro, bueno, si vas a aprender de Yes guitarra, tenés la parte de Steve Howe, que es otro, sí, ya sé. Monstruo, es un monstruo. Ese es un monstruo. Te digo, no me sale, tipo, toco con cualquier cosa, con los dedos, que tipo, tengo los dedos grandes, entonces con la guitarra. Qué bueno. Cosa. Pero con el bajo me viene re bien. Está bueno, está muy bueno. A ver, Steve Howe lo que tiene, que bueno, que el loco como mezcla el rock con jazz, te hace cosas... Sí, es bien progresivo. Bueno. Sonidos, claro, progresivo, que vos decís, ¿cómo carajo hace uno? Por ahí hay temas que pone unos armónicos. No por la época, y uno piensa más por la época. Que era y bueno, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Que son gente que, bueno, ya se están muriendo. Esa gente se está yendo. Es así, sí, hoy en día no hay. Eso no hay hoy en día. Ese tipo de gente no hay. Salvo que te dediques a tocar jazz. Hay mucha, o sea, sí, bueno, en lo popular no es tan así, pero hay mucha gente que yo estoy escuchando nueva, que la verdad que está muy copado lo que tocan. Hay mucho progresivo. ¿Sabés que el Nacional hoy en día tiene mucho progresivo? Mirá, no sabía. Hay una banda llamada Banzai FC. Banzai, sí. Pero me hizo acordar a Yes. Después hay otra que yo escucho que, bueno, esta es más rap, jazz, hip hop, es Militantes del Clímax. Eso de lo nuevo que me gusta más, nacional. Después había otra más que no me acuerdo. Pero mirá, conocí a otra chilena también, que era bien progresiva. Sí, ojo que uno se pone a buscar y encuentra más progresivo, ¿sí? ¿Viste? No tan... Claro. Lo que pasa es que... Trap y esas cosas feas. No digas esa palabra que te digo, me revuelve el estómago. Yo para mí habría que agarrarlo a todos los que escuchan reggaetón y trap y habría que quemarlos vivos directamente. Sí, no te lo digo me gusta nada. Los detesto, yo detesto esa música. Los detesto, los odio. Más cuando se ponen a escuchar esa música, digo, no tienen cerebro para escuchar esa música, porque todo es lo mismo, loco, es todo lo mismo. Eso es lo que no me gusta, que es todo igual. Es todo lo mismo.
Es re parecido algo todo. que yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta. Y encima, a ver, me encanta Fue siempre porque así, igual, ojo. me encanta que las minas, me encanta porque las minas se hacen la firififí, la que, ay, es machista. Escuchá las letras, boluda, digo yo, escuchá las letras esas. Lo que menos te Es dice de que sos terrible, linda, son sino que le terribles. chupaste la poronga y todo Sí, eso. sí, sí, es terrible. No tienen cabeza. Entonces yo digo, Igual pensá que esto viene de hace 1000 años, la música comercial siempre fue toda muy parecida y siempre fue comercial porque, bueno, es lo que vende. pero O te sea, digo, eso no pará, va a cambiar. yo te digo, a ver, yo en mi época estaba el breakdance, pero el breakdance, Piola. la música techno es música clásica al lado de eso. En Sí, serio, no, música clásica. la verdad que no es fácil hacer música, ni música techno, ni tampoco breakdance. Son cosas originales, están piolas, no es todo lo mismo. Claro, viste, qué sé yo. A mí, por ejemplo, yo cuando era pendejo escuchaba heavy metal, sigo escuchando Sí, yo metal. también. Pero también escucho otras cosas, porque obviamente uno a medida que va pasando los años va cambiando los Y gustos sí, musicales. además te re quemas Sí, escuchar todo el tiempo lo mismo. claro, no, es que aparte llegó un punto que el metal se volvió trash. Era tu, ¡guau! Metallica. ¿Viste? Entonces me aburrió. Yo soy No, me favor, aburrió. Un ese es mi punto que me favorito. aburrió. Sí, No, sí. me aburrió. Entonces dije, voy a empezar a abrirme a otras melodías y empecé a escuchar Emerson Lake and Palmer, empecé a escuchar Yes, Genesis. Sí, todo progresivo eso. Y después empecé a escuchar música que escuchaban mis compañeros de secundaria de la época de mi adolescencia, ¿entendés? Ujú. Y yo decía, pero la puta, yo esto no lo escuchaba porque yo era el loco de decir, no, metal. No, y hay cosas muy buenas. Vos escuchás un Soda Stereo, por ejemplo, tiene un sonido de la concha de la lora, ¿viste? Sí, no, el tipo es un genio. A mí personalmente no lo escucho mucho, pero sí, entiendo de que fue un genio y que la música está Tiene, buena, de verdad. tiene un sonido que aparte, ¿sabés Muy... qué es lo que tiene? Bueno, que es innovador. Es innovador, o Sí, sea, no en es la un época era sonido muy que vos lo innovador. escuchaste. Después lo repitieron 1 millón, pero sí. Claro, obviamente, lógico, o sea, porque siento una base, ¿entendés? Ujú. O por ejemplo, a ver, yo ahora últimamente estoy escuchando mucho Beatles. Mm. Y hay los Beatles hicieron versiones de temas de otros, sobre todo en los primeros discos, que Mm. vos cuando escuchás la versión original y escuchás la versión de los Beatles es un tema nuevo. Entonces ahí te das cuenta la calidad de músico que eran ellos. Sí, Ahí te das cuenta la calidad de músico, porque la versión, hay gente que ha hecho, por ejemplo, un tema determinado y lo ha versionado y lo hicieron igual al original. Ellos no, le dieron un toque totalmente diferente. Entonces vos decís, claro, los tipos tenían algo que era diferente. Eran diferentes. sí. Son diferentes. Te guste o no te guste. Sí, además, Vamos al último ejercicio. Vamos al último ejercicio. dale rápido. No quedamos hablando. Así liquidamos todo esto. A ver, pará, ¿dónde estábamos parados nosotros? Este no, este no, este no, este no. Este era, acá. Se preparan 300 mililitros de una solución de hidróxido. Se preparan 300 mililitros de una solución de hidróxido de potasio. Mililitros de hidróxido de potasio. pH 12,55. 12,55 es el pH. A partir de una solución acuosa, o sea que esta sería la diluida, porque si te dice a partir, esta sería la solución número 2. A partir de una solución 4% masa sobre volumen, 4% masa sobre volumen, y nos pide calcular el volumen de la solución concentrada. Volumen de la solución 1. Bien, bueno. A ver. Fíjate que acá vos tenés KOH. Vos lo metés en agua, y te queda potasio más oxidridos. Por lo tanto, el pH,
¿Vos qué necesitas? Vos necesitas el pOH. pOH, sí. El pOH, que va a ser igual a 12,55, perdón, 14 menos 12,55. Es decir, 1,45. 1,45. Y menos mal que se me ocurrió decirte que la concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos pOH. ¿Por qué? Porque este resultado, el que me dé acá, este resultado va a ser el que vamos a poner ahí. ¿Sí? Entonces, reemplazo oxidrilos va a ser igual a 10 a la menos 1,45. Sugerencia para la calculadora, si te tocara una cosa así. Vos lo que haces es Shift, Log, Shift, Log, apretás la teclita menos y 1,45 y ahí te va a dar el resultado. ¿Sí? Entonces, Shift, Log. Ah, mirá, es como que la base del logaritmo, no sabía que estaba eso. Me hubiera ahorrado tanto tiempo. El análisis, sí. la puta madre. 0,0355. 0,0355 molar. O sea, que inicial, final. Final tenés 0,0355 molar, que lo vas a dividir por 1, o sea que te va a quedar 0,0355 molar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que esto está en molaridad y esto está en porcentaje masa volumen. Y no existe la formulita que sea volumen por molaridad igual a volumen por porcentaje masa volumen. Esto no existe. Sí existe volumen por molaridad igual a volumen por molaridad o volumen por porcentaje masa sobre volumen igual a volumen por porcentaje masa volumen. Sí. ¿Sí? Entonces, o paso esto a porcentaje masa volumen o paso esto a molaridad. Yo lo que voy a hacer es pasar esto a molaridad y voy a decir que 4% masa sobre volumen es lo mismo que tener 4 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Y a dónde tenés que llegar? Y vos tenés que llegar a mol de soluto por cada 1000 mililitros de solución. Y esto va a ser molaridad. Entonces, acá hay 100 mililitros de solución. Los gramos los voy a pasar a mol por N igual a 4 gramos dividido 56 gramos sobre mol, que es la masa molar. Te lo da de dato el ejercicio. Esto va a ser 4 dividido 56, 0,0714. 0,0714 mol, o sea, 0,0714 mol de soluto. Por 1000 es como multiplicarlo por 10, o sea que esto te va a dar 0,714, o sea, 0,714 molar. Bien, una vez que tenés eso, ahora sí. Ahora sí. No te queda otra. Decís 300 mililitros. Lo multiplico por 0,0355 molar. Lo divido por 0,714 molar y esto me va a dar el volumen de 1. Todo esto me daría un maravilloso número de 300 por 0,0355
dividido 0.714. 14,9. 14,9 mililitros. Listo. Bueno, hoy estoy más descansado, así que dormí muy bien anoche y dormí bien hoy a la mañana. Así que felicito, yo no dormí nada. No, y aparte, ¿sabes cuál es la otra? Que me gusta esto, o sea, no es que no me guste dar la parte teórica, me encanta hacer ejercicio, esa es la historia. La parte teórica me encanta, todo lo doy, pero me encanta más hacer ejercicios. Y todavía si son complicados, me encantan más todavía, porque me hacen laburar la cabeza y estoy a full todo el tiempo, ¿viste? Pero cuando es mucha teoría y hago poco ejercicio, como que me desinflo mal, ¿viste? ¿Está? Bueno, Joaquín, en un ratito te mando el videíto, así lo pueden mirar. Eso es lo que te iba a decir. No si tengo a nadie ahora. No tengo a nadie ahora, buenísimo. Así que esperamos que baje Zoom el video, lo subo a YouTube y YouTube te lo mando a vos. Dale. Si lo tengo hoy para la noche, excelente. No, lo vas a tener. A ver, calculale que antes de las 8 yo calculo que ya lo tenés. Buenísimo. ¿Sí? Pará, y una cosa porque más antes de... yo ya te lo dejo antes de irme a buscar a mi señora al trabajo. Así que es 8:30. Dale, así que dale. Nos vemos, campeón. Pero mañana... una cosita, rápida. Sí. De la práctica 5, ¿qué bloque me recomendás que haga? Si te acuerdas más o menos. Soluciones, ¿es soluciones la 5? Soluciones, sí. Soluciones te recomiendo. No, mentira, gases. Gases, algún bloque. Pero ¿cuál de los dos? ¿Sabes? ¿Te acordás? No me acuerdo. Déjame que lo mire y te mando un mensaje. Dale, porque esa es la única que no me quedó claro. La 4 hice la 2, en este no sé cuál, y después hice el otro y hice la 2. Pero bueno. Yo lo que haría, ¿sabes qué? Lo que haría sería cualquiera de los dos bloques que tenga mayor cantidad de ejercicio de mezcla de gases. Okay. Sí, porque lo que te van a tomar va a ser mezcla de gases. Así, sinceramente. Yo creo que va por ahí la historia. ¿Está? Bueno. Yo igual ahora lo miro mientras se está bajando y cuando te mando el video te digo, hacé tal, listo, ya está. Listo. ¿Entendés? Buenísimo. Bueno, campeón, gracias, nos vemos. Gracias. Escuchame, mañana 2:30 puede ser, ¿podrás? Sí. 2:30. 2:30 porque así hacemos hasta las 4:30. Dale. Dale. Y tengo más tiempo. Un beso grande. Beso. Chao, hasta luego. Chao. Nos vemos.